Lo que hemos visto son los llamados indicadores de distancia primarios. Ahora vamos a ver algunos de los indicadores de distancia llamados secundarios. Los que vimos hasta ahora se pueden utilizar, y de hecho en todos los ejemplos que vimos, eran distancias a objetos que están a algunos millones de años luz o poquitas decenas de millones de años luz, no más de eso, 10, 20 millones de años luz, 30. O sea, estamos hablando de corrimientos al rojo cosmológicos de menos del 3%. ¿Mm? Lo que tienen en común este ámbito de los métodos primarios es que las velocidades peculiares de los objetos, de las galaxias involucradas, son comparables a las velocidades de la expansión cosmológica. De hecho, acuérdense la constante de Hubble, que bueno, vincula, que es justamente la constante de proporcionalidad de la relación lineal entre distancia y corrimiento al rojo, que vale para corrimientos al rojo pequeños, es del orden de, pongámosle, 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Entonces, si estamos dentro de, pongámosle, 10 millones de parsecs, o sea, 10 megaparsec, la velocidad de alejamiento cosmológica para 10 megaparsecs, o sea, 30 y pico millones de años luz, 10 megaparsecs es más o menos 700 kilómetros por segundo. Que está dentro del orden de magnitud de las velocidades peculiares. De hecho, para que tenga una idea, ¿no? O sea, repasemos rápidamente. La velocidad de la Tierra o del Sol, orden de magnitud 30 kilómetros por segundo. La velocidad del Sol alrededor del centro de la galaxia es del orden de 200-300 kilómetros por segundo, 270, 300 por ahí. Luego las velocidades en nuestro grupo local, la del acercamiento entre Andrómeda y la Vía Láctea, es del orden de 100 y pico, menos de 200 kilómetros por segundo. Y las velocidades peculiares más grandes que puede haber en forma típica no son mucho mayores, o sea, no hay velocidades peculiares mayores a 1000 kilómetros por segundo. De hecho, la mayoría son inferiores a 500 kilómetros por segundo. Pero entonces, si yo me quedo en 10 megaparsecs, las velocidades cosmológicas del alejamiento, que son de orden de 700 kilómetros por segundo, son comparables a las velocidades peculiares. Lo cual igual no significa que no se pueda, de hecho Hubble determinó su ley dentro de este rango, ¿no? Lo importante es que cuando uno promedia las velocidades peculiares, entre las que son positivas y negativas, al final se promedie en una ley como la de Hubble, que es lo que descubrió Hubble, ¿no? Pero la realidad es esta, que en este rango la velocidad cosmológica es del orden de las velocidades peculiares, no es mucho mayor. Como vimos en el diagrama anterior, dentro de este rango de distancia se encuentra nuestro grupo local, el que se llama el grupo de la galaxia del Molinete, la M101, que está a 8 megaparsecs, el grupo de la galaxia M81, que también es una galaxia, tanto el Molinete como la M81 son galaxias espirales, o galaxia de Bode, se llama así porque la descubrió un tal Johann Elert Bode en 1774, esta está a 4 megaparsecs, y el grupo de Sculptor entre los principales, ¿no? Los grupos locales que nos rodean. Ahora, cuando nosotros nos alejamos de este vecindario galáctico, necesitamos indicadores que sean más brillantes que las cefeidas. ¿Por qué? Y porque no puedo identificar una cefeida que esté a 100 millones de años luz. No hay forma, no hay posibilidades.
Entonces, ¿a qué tengo que recurrir? A cosas mucho más brillantes. ¿Qué hay más brillantes? Y a uno se le ocurre básicamente dos, galaxias enteras o supernovas. ¿Se acuerdan que usar una galaxia entera lo utilizó el propio Hubble, ¿no? ¿Se acuerdan? Suponiendo que eh, la galaxia más brillante o la segunda galaxia más brillante de un grupo tiene el mismo brillo intrínseco que la segunda galaxia más brillante de otro grupo. O después, más allá, lo mismo con un grupo, con un cúmulo, ¿no? Eh, Ahora bien, dentro de lo que es la región a la cual podemos aplicar los otros métodos, no hay tanta cantidad de galaxias o de supernovas que uno descubra todos los días como para hacer una especie de estadística o calibración de distancias, eh, digamos, fácilmente. Entonces, la gente lo que hizo fue proponer lo que se llama indicadores intermedios, que no son ni galaxias ni supernovas, son otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, por un lado, cúmulos globulares. Por otro lado, regiones H2, que significa regiones que tienen grandes nubes de hidrógeno ionizado. Y por otro lado, bueno, hay algunas más que no vamos a mencionar todas, pero otra es la de las estrellas más brillantes. O sea, decir que la estrella más brillante, la luminosidad de la estrella más brillante, es independiente de la galaxia. Entonces, si yo sé cuál es la luminosidad de la estrella más brillante de la Vía Láctea, y digo que la estrella más brillante de M87 tiene la misma luminosidad intrínseca que la más brillante de la Vía Láctea, bueno, como puedo medir la luminosidad aparente, en la medida que puedo identificar estrellas en galaxias lejanas, voy a poder determinar la distancia, ¿no? ¿Cuál es el límite al cual se pudieron identificar cefeidas? Bueno, no poco, no como con el telescopio Hubble. 30 megaparsecs. O sea, estamos hablando de que las cefeidas más lejanas identificadas están a cerca de 100 millones de años luz. O sea, realmente una proeza del telescopio Hubble, ¿no? Entonces, claro, tener cefeidas a estas distancias, yo puedo calibrar eh, indicadores de distancias hasta esas distancias sin tener que usar otro tipo de indicadores como los que mencionamos recién, ¿no? Bueno, vamos a describir, como para entrar bien en tema y concretar, los cuatro principales indicadores de distancia, ¿eh? Vamos a describirlos. A eso vamos a dedicar el resto de la clase. Bueno, el primero, la relación de Tully-Fisher. Van a ver que esto no tiene nada que ver con un objeto puntual. Van a ver. Digamos, todo esto surgió porque es difícil, de hecho, no ha sido posible, digamos, identificar, por ejemplo, tipos de galaxias que tengan la misma luminosidad absoluta. O sea, decir, ah, por otras características que lo hacen su luminosidad, digo, esta es la galaxia de tipo J4, listo. Entonces, identifico una galaxia tipo J4 a 200 millones de años luz y sé que tiene determinada luminosidad absoluta. No, eso no es tan trivial, no se puede, ¿no? A diferencia que sí se puede con las supernovas de tipo 1A, a las cuales vamos a dedicarle un buen rato más adelante, ¿no? Pero Tully y Fisher, en la década del 70, desarrollaron un método para poder estimar la luminosidad absoluta de ciertas galaxias espirales, pero que tiene que ver con un ancho de banda. Bueno, el paper seminal de esto se llama
un nuevo método para determinar distancias de galaxias. Nada menos, un título muy... Un nuevo método para determinar distancias de galaxias. Un artículo del Astronomy Astrophysics del año 77. Hay una línea que es quizá la línea más famosa en cosmología, que es la línea de absorción de 21 centímetros del hidrógeno. Es de 21 centímetros de la longitud de onda, que resulta de la transición del nivel más bajo al más alto de dos estados hiperfinos del hidrógeno. Bueno, por eso es línea de absorción. Es una línea bien conocida, determinada en el laboratorio, en la Tierra, ¿no? Ahora bien, esta línea se puede ensanchar si el hidrógeno que está absorbiendo esta luz está rotando, ¿no? Entonces, cuando yo recibo luz de una galaxia y detecto, identifico, o sea, digamos, mido el espectro de la luz de esa galaxia. Y encuentro, bueno, toda galaxia tiene grandes nubes de hidrógeno que absorben en esta longitud de onda. Yo encuentro esa línea de absorción en mi espectro, la de 21 centímetros, pero la encuentro, digamos, que tiene un cierto ancho. Este ancho tiene que ver con la velocidad de rotación de las distintas estrellas, gas y polvo que tiene la galaxia. Entonces, si una determinada átomo de hidrógeno me absorbió a 21 centímetros, pero desde su sistema de referencia y ese átomo de hidrógeno está rotando, en realidad nosotros vamos a percibir como una línea que está corrida. Pero obviamente en una galaxia no tienen todas las partículas no tienen la misma velocidad de rotación. Dejando de lado las cuestiones aleatorias que tienen que ver con la temperatura, pero ya de por sí toda galaxia tiene su curva de rotación, que depende de la distancia al centro de la galaxia. Ahora, este ancho de banda, entre otras cosas, me va a dar información, digamos, uno de los bordes del ancho de banda, del ancho de esta banda, me va a dar información sobre la velocidad máxima de rotación de la galaxia. Ahora, la velocidad máxima de rotación de la galaxia está correlacionada con la masa de la galaxia. ¿Por qué está correlacionada? Y por el teorema del virial, una galaxia es un sistema que sea relajado dinámicamente, o sea que está ligado, que no es que sus componentes están desparramando por todos lados, está ligado, tampoco está colapsando, o sea, es lo que llegó una relajación dinámica. Para un sistema tal, o sea, un sistema virializado, hay una relación entre la energía cinética promedio y la energía potencial gravitacional promedio. O sea, es un sistema, es un fluido cuyos miembros están ligados gravitacionalmente. Entonces, por esta relación virial, la velocidad máxima está relacionada con la masa de la galaxia. ¿Mm? Ahora, para galaxias espirales, hay una cierta correlación entre la masa de la galaxia y la luminosidad absoluta. O sea, la relación L sobre M, luminosidad por unidad de masa, en galaxias espirales, es una relación más o menos constante, o sea, más o menos. O sea, es una correlación no perfecta, pero bastante, están bastante correlacionadas, ¿no? Otra cita interesante es en un artículo de Aronson y colaboradores, la luminosidad infrarroja, la relación de ancho de velocidad
del hidrógeno, luminosidad infrarroja y su aplicación a la escala de distancias. Se llamará. Bueno, entonces hay una correlación entre luminosidad absoluta, masa, y entre masa y velocidad máxima. Esa es la idea, ¿no? Este artículo es del año 79, ¿no? Bueno, otro artículo del mismo Aronson y colaboradores del año 86 encuentran esta relación en la banda infrarroja de 2,2 micrones, banda infrarroja. El título de este artículo es una escala de distancias a partir de la magnitud infrarroja en relación de la relación velocidad del hidrógeno con el ancho, ¿no? Parte 5, es una serie de papers. Módulo de distancia a 10 cúmulos de galaxias y detección positiva del movimiento del grueso del supercúmulo hacia la anisotropía del fondo cósmico de radiación, básicamente. Bueno, un título complicado, no voy a explicar todo el detalle. En esta época todavía no se había detectado la velocidad que tenemos nosotros respecto al fondo cósmico de radiación, faltaban 3 años para eso. Pero acá este paper tiene una posible detección del movimiento como un todo del supercúmulo con respecto al fondo cósmico de radiación. Bueno, no importa. Igual lo que nos interesa es que en este paper se establece esta relación entre la velocidad de rotación de la parte externa de la galaxia, que, si ustedes recordarán, cuando vimos la primera evidencia de materia oscura a través de la relación de Zwicky, la velocidad de rotación de las galaxias, las curvas, velocidades en función de distancia al centro, llegan a una constante, lo cual indica que hay más masa de la que se ve, porque si no, empezaría a decaer la velocidad a medida que nos alejamos del centro de la galaxia. Bueno, entonces, en la parte externa de la galaxia, la velocidad es independiente del radio. La relación que encontraron es esta. Velocidad de la rotación externa en función de la luminosidad absoluta de toda la galaxia en unidades de esta luminosidad característica que se puso aquí como para que no aparezcan grandes números acá, y aquí en kilómetros por segundo. O sea, la velocidad, fíjense, es típica, pues justamente esta constante que se fijó porque yo puedo cambiar acá la constante, y acá cambio esto, me cambia acá la constante que está acá, ¿no? Se fijó en 10 a la 10 por E a la más menos 0,23 H a menos 2 luminosidades del Sol. Esto es el error en esta ley. E a la más menos 0,23. Justamente porque está dado porque esta relación es exacta y se supone que hay dispersión. Esto que está acá sería, si yo dejo de lado todo esto que está acá, esto es 10.000 millones de veces la luminosidad del Sol, ¿no? Si aquí pongo para H 0,7, acuérdense que H es la constante de Hubble en unidades de 100 kilómetros por segundo por parsec. Si acá pongo 0,7, me da al cuadrado 0,49, a la inversa, acá hay un 2 entonces. O sea, igualando esto a 1, el L estrella es básicamente 200.000 millones de veces la luminosidad del Sol. O sea, orden de magnitud de la luminosidad de la Vía Láctea. Esta relación se cumple en forma aproximada. De hecho, la dispersión, digamos, para esta ley es de un 5%, la determinada observacionalmente, ¿no? Así que esta es la relación. O sea, en realidad,
Les puse esta y no la original de Turi Fisher, nada más que porque esta es un poco más, más precisa, pero este es el tipo de relación. Velocidad de la parte externa de rotación de la galaxia en función de la luminosidad absoluta de la galaxia. Y ya está. O sea, si yo puedo determinar la velocidad de rotación por el efecto Doppler de las líneas, por ejemplo, de hidrógeno, determino la velocidad de rotación. Bueno, obviamente lo discrimino del corrimiento del rojo cosmológica, pero eso no hay problema, porque en realidad la velocidad de rotación voy a tener corrimientos, digamos, del corrimiento del rojo cosmológico voy a tener, digamos, una modificación hacia el azul de la parte de la galaxia que está rotando hacia nosotros y una parte hacia el rojo de la parte de la galaxia que está alejándose, rotando, alejándose de nosotros, ¿no? Así que eso se puede discriminar. Así que bueno, la dispersión entonces de esto es del orden del 5%. Pero bueno, me pueden dar una indicación con un error de ese orden. Habrá que sumarle otros errores que tienen que ver con la determinación de la velocidad y de la luminosidad. Para una galaxia que esté muy lejana, una galaxia, pero que esté lo suficientemente cerca como para que yo pueda determinar la velocidad de rotación de la galaxia, ¿no? Así que ese básicamente es el método de Turi-Fisher. Este método que originalmente se propuso para la línea del hidrógeno también se puede aplicar otro tipo de relaciones, o sea, no otro tipo, sino a otro tipo de otras líneas de absorción, como por ejemplo la transición que esta es en el rango de ondas de radio de la molécula de monóxido de carbono, que está también en general en las galaxias espirales. Lo mismo, determinar el ancho de esta línea como indicación de la velocidad de rotación. Esto vale para cualquier galaxia que yo pueda tener, que mis instrumentos puedan detectar el ancho de estas líneas de absorción. ¿Eh? Por ejemplo, una publicación del 2001 de Tutui y colaboradores, título Constante de Hubble a corrimientos al rojo intermedios usando la línea de monóxido de carbono o la relación de Turi-Fisher para la línea de monóxido de carbono. Un artículo de la Sociedad Astronómica de Japón. Aplicaron este método entonces a galaxias a las cuales determinaron corrimientos al rojo, o sea, corrimientos al rojo cosmológicos. Por eso esta es la distancia. Yo se los comenté en alguna clase introductoria que a veces las distancias se expresan en kilómetros por segundo, porque es el corrimiento del rojo cosmológico de esa galaxia. En realidad sería CZ, ¿no? Galaxias que están entre 10.000 y 35.000 kilómetros por segundo. O sea que se están alejando de nosotros entre 10.000 y 35.000 kilómetros por segundo. Entonces aplicaron la relación de Turi-Fisher a otra línea, una línea de la molécula de carbono 12 oxígeno, una transición de impulso angular del 1 a 0, utilizando el radiotelescopio de Noveyama, que tiene 45 metros, este radiotelescopio, pertenece al Observatorio Astronómico Nacional de Japón. También utilizaron fotometría del infrarrojo. Ese telescopio, si mal no recuerdo, está en Hawái. No me acuerdo bien, pero bueno, no importa. De un radiotelescopio de... no, perdón, me confundí con otro telescopio japonés. Este es el de Noveyama. No, me corrijo. Muy bien.
Otro artículo del 97 de Giovanelli y colaboradores, presentación de datos en la banda I para la relación de Turing-Fisher para cúmulos de galaxias, en la Astronomical Journal. Encontraron la forma de la función de la luminosidad del infrarrojo. Acá, a ver. Habiendo un factor constante, acá lo que tomamos fueron 555 galaxias de espirales, nada menos que 555 galaxias de espirales pertenecientes a 24 cúmulos. Acá estamos hablando de distancias de cientos de millones de años luz. Algunos con corrimientos al rojo del orden del 1%. La distancia relativa se estimó a partir de la ley de Hubble, en relación la ley de Hubble de relación distancia corrimiento al rojo. No les aclaré, el W tiene que ver con width, o sea, la relación que, bueno, a veces se suele escribir así, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad, porque tiene que ver con el ancho de banda. O sea, estamos hablando de 500, o sea, detectar líneas de absorción en 555 galaxias de espirales. Por supuesto que las galaxias, como se los comenté antes, ¿no? Las velocidades peculiares introducen errores muy considerables, ¿no? En las estimaciones de la relación, digamos, entre luminosidades absolutas de pares de galaxias. ¿Por qué digo? Porque esta relación entre, eh, entre velocidades y luminosidad, si yo no sé discriminar bien las velocidades cosmológicas, me pueden introducir errores, ¿no? Si no sé discriminar, perdón, las velocidades peculiares. Pero claro, como tenemos 555 galaxias, se supone que los errores estos se cancelan. O sea, hay velocidades peculiares en dirección a nosotros y velocidades peculiares alejándose de nosotros, con lo cual si yo ajusto con cuadrados mínimos, entonces voy a poder despejar esos efectos espurios, ¿no? El resultado final en este caso fue una relación luminosidad del orden del cubo del ancho. Ahora, esto, digamos, es una relación de proporcionalidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se ajusta la escala global de esto? ¿No? Bueno, lo que hicieron fue ajustar luminosidades absolutas de 15 galaxias espirales, cuyas distancias se conocían gracias a que detectaron variables cefeidas en cada una de ellas. Obviamente eran galaxias cercanas, entre comillas, estaban a menos de 25 megaparsecs, o sea, menos de 80 millones de años luz, como para haber podido detectar estas cefeidas, ¿no? Entonces, bueno, resultado de esto, pudieron medir la constante de Hubble utilizando esta función, ¿no? Empírica, y después lo de siempre, ¿no? Determinar la distancia a partir del cociente entre luminosidad aparente y absoluta, ¿no? Con esta calibración, que acuérdense la hicieron con 15 cefeidas en 15 galaxias, entonces pudieron determinar estas distancias pero en las 14 galaxias, ¿no? Estas galaxias, perdón, tenían un redshift entre 0,013 y 0,03, ¿no? El de estas galaxias.
Y lo que hicieron fue comparar esto con los resultados a partir de la ecuación de Hubble, ¿no? Corrimiento rojo igual a la constante de Hubble por distancia. Por supuesto que, de nuevo, estos zetas no eran suficientemente grandes como para ignorar las velocidades peculiares. Pero de nuevo, al tomar un número grande de galaxias, se supone que estas velocidades peculiares se promedian a cero, ¿no? Entonces, bueno, el resultado para la constante de Hubble, 70 más menos 5 kilómetros por segundo por megaparsec. Este es el resultado incluyendo esas 500 galaxias, con esa calibración de la relación luminosidad ancho. 70 más menos 5. Volviendo al Key Project del telescopio espacial Hubble, Sakai y colaboradores publicaron una serie de resultados en un Astrophysical Journal del año 2000, título el HSTKP, aplicado a distancias a la escala extragaláctica de distancias. Número 24 de una serie de papers. La calibración, o sea, sería el paper 24 del Hubble Space Telescope Key Project, ¿no? La calibración de la relación Toury-Fisher, o de relaciones de Toury-Fisher, y el valor de la constante de Hubble. De nuevo, usando variables cefeidas para calibrar la relación de Toury-Fisher, utilizando un valor, de nuevo, la nube grande de Magallanes, clave, 50 kiloparsecs, determinaron la constante de Hubble, utilizando la relación de Toury-Fisher. La muestra incluyó 19 cúmulos galácticos, con zetas entre 0,007 y 0,03. La muestra es la misma muestra citada, la que les comenté acá de Giovanelli, la de las 555 galaxias. El resultado fue similar al de Giovanelli, 71 más menos 4 más menos 7 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, todo esto para mostrarles que la relación de Toury-Fisher está dentro del conjunto de relaciones importantes, muy importantes, en la determinación de escalas cosmológicas. Digo relaciones, ¿no? Porque tienen en cuenta estas relaciones se ajustan también teniendo en cuenta el tipo de galaxia y la evolución galáctica. Justamente lo que ha ocurrido desde la propuesta original de Toury y Fisher, el 77 hasta ahora, fue un refinamiento que involucra evolución galáctica y discriminación por tipos de galaxia. En ese sentido, una referencia más actual es una tesis doctoral de Santiago Ismael Ferro, la relación de Toury-Fisher y la eficiencia de formación de galaxias. Una tesis del año 2016, que es muy comprensiva, omnicomprensiva en todo esto, en el tema de la relación de Toury-Fisher, y justamente un ida y vuelta, ¿no?, entre la relación de Toury-Fisher y la teoría de formación de galaxias, ¿no? Una tesis de la Universidad de Córdoba, perteneciente al FAMAF, a la Facultad de Matemática, Astronomía y Física y Computación. Y por otro lado, otra referencia interesante es de Sales y colaboradores. El límite de baja masa de la relación de Toury-Fisher bariónica. Eso tiene que ver con cómo se ha ido sofisticando la relación de Toury-Fisher. Y esta referencia más actual también nos da una idea, obviamente, mucho más compacta que la tesis esta doctoral, ¿no? Pero también es otra
referencia útil para el que quiere profundizar en el estado actual de la teoría de la relación de Ture-Fisher. Bueno, por último, por hoy vamos a ver la relación de Faber-Jackson, que tiene en común con la relación de Ture-Fisher el relacionar velocidades con luminosidades absolutas. Ahora, en el caso de Faber-Jackson, se basa en una relación que ellos encontraron entre la dispersión cuadrática media, no velocidad máxima, sino dispersión cuadrática media de las velocidades en la parte central de galaxias elípticas. O sea, en el caso de la Ture-Fisher, es una relación entre la velocidad máxima, la que está en la parte externa de la galaxia, y la luminosidad absoluta total. Acá es una relación de la dispersión cuadrática media de las velocidades en la parte central de las galaxias elípticas, que son otro tipo de galaxias. Acá lo que tiene como ventaja respecto del método de Ture-Fisher es que el teorema del virial acá es como que se aplica en forma más firme, porque acá estamos involucrando a la dispersión cuadrática media, y eso está directamente relacionado con el valor medio de la energía potencial gravitacional, perdón, de la energía cinética de la galaxia. En cambio, la relación de la velocidad máxima no está tan directamente relacionada, aunque está relacionada, pero no es tan inmediata la relación con el valor medio de la energía cinética de la galaxia. O sea que el teorema del virial aquí tiene un fundamento, como acá pongo, un fundamento más firme. Bueno, el artículo seminal es bastante contemporáneo al de Ture-Fisher, un paper de Faber y Jackson en el Astrophysical Journal del año 76, título Dispersiones de velocidad y cocientes masa-luz para galaxias elípticas. Ellos obtienen una relación fenomenológica, obviamente para galaxias cuya luminosidad podían medir, del orden de luminosidad absoluta igual a esa dispersión cuadrática media de las velocidades centrales a la cuarta, orden cuarta. Concretamente, la relación cuantitativa que tiene que ver con, acá puse, digamos, la dispersión cuadrática media como, o el sigma como velocidad central al cuadrado, promedio, dividido 2, igual a 220 por la luminosidad total de la estrella, dividido la luminosidad del Sol, a la 1/4 kilómetros por segundo. Lo bueno es que no hay mucha dispersión. En la de Ture-Fisher tampoco había tanta dispersión, 5%. Acá tampoco hay mucha dispersión. Desde ese mismo orden de magnitud no hay mucha. Para L fija no hay mucha dispersión. Realmente esta es una relación bastante, digamos que están bastante correlacionadas estas dos variables, D y L, ¿no? Esto es importante. Fíjense que si yo pongo acá, por ejemplo, si yo pusiera acá una galaxia que tuviera sí, bueno, vamos a dejarlo acá porque no vamos a hacer cuentas concretas. Vamos a dejarlo acá. Bueno, esto también es una relación por ahí no tan masivamente utilizada como el de Ture-Fisher, pero bueno, también importante dentro de este conjunto de métodos. Muy bien. El siguiente método que vamos a ver la clase que viene está relacionado con este. Se llama el plano fundamental. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima clase.